Tengan todos muy buenas noches, les agradecemos que hagan una pausa en estas festividades navideñas para reflexionar con nosotros esta noche sobre lo que ha significado el año 1994 para la República Dominicana en términos del avance democrático y de las instituciones de la República Dominicana. Esta vez tenemos a 3 politólogos acá y a 2 sociólogos, figuras casi todos bien conocidas de la televisión y del mundo político y académico dominicano. Digamos que tenemos un nuevo politólogo, un joven egresado en los últimos años de Universidad de Estados Unidos con un máster en Ciencias Políticas, después de haber sido abogado, Eduardo Jorge Prats. Tenemos a Isis Duarte, socióloga, que ya es veterana en estas lides aquí, igual que el doctor Milton Ray Guevara, politólogo, el sociólogo Fran Marino Hernández y el politólogo Rafael Toribio. De manera que tenemos un magnífico panel, Margarita y yo aquí esta noche, para ver si podemos sacarle filo en términos políticos e institucionales a este año que ya termina, 1994. Vamos a comenzar por Rafael Toribio. Para hacer este balance de 1994 que nos proponemos hoy. Yo lo que voy a hacer es lanzar algunas cosas del balance, pero aquí hay mucha gente que puede completar ese balance. Ciertamente, como tú decías, cada año tiene sus hechos, sus particularidades, y 1994 fue particularmente interesante por todas las cosas que sucedieron. Yo quisiera destacar en esta oportunidad unas cuantas de ellas, y lógicamente la primera es significar que tuvimos una gran crisis política. Una crisis que, a mi modo de ver, puso en peligro la estabilidad social y política del país. Quizás lo que nos dé alguna idea de la gravedad de la crisis es si pensamos en la solución que tuvo que arbitrarse para salir de esa crisis. Es decir, una crisis que hizo posible, como salida de la misma, que se establecieran reformas por cantidad de años solicitadas, reclamadas, exigidas. Entonces, creo que esto nos puede dar a nosotros una pista de hasta dónde llegamos. Es decir, viendo lo que tuvimos que hacer para salir de eso. No solamente las reformas, sino fue la reducción de un periodo constitucional a 2 años. Eso también evidencia la profundidad de esa crisis. En segundo lugar, yo creo que algo que es significativo señalar es, por lo menos para mí, la evidencia de lo que es la vocación de poder del doctor Joaquín Balaguer, en que tuvo que aceptar cosas que nunca había aceptado. Toda esta reforma de la Constitución y sobre todo y precisamente la reducción de su mandato. Yo creo que, por lo menos para mí, me da una prueba de lo que es una vocación de permanencia en el poder, que le llevó a aceptar esas salidas que lógicamente contravenía por lo menos lo que había sido su norma en el accionar político. Pero también quisiera significar como tercera o cuarta información importante en este 1994 es que fuimos capaces de arbitrar una salida. Y creo que eso es importante, porque estaba en una situación sumamente difícil. Creo, insisto, que estaba en peligro la estabilidad social y política del país. Sin embargo, pese a que no todos estamos conformes con la solución que se dio, yo creo que hay que significar que logramos buscar una salida negociada, una concertación que supone renuncia a muchas de las cosas que en principio no estamos dispuestos a renunciar. Y eso hay que atribuirlo como algo, a mi juicio, positivo. Y quisiera ya finalizar esta primera intervención indicando algo que para mí también
es importante destacar y fue la forma en que el doctor Francisco Peña Gómez se manejó en medio de esa crisis. Yo creo que sin lugar a dudas, pese a críticas que se le puedan hacer, creo que superó con creces todas las expectativas que teníamos de cómo él podía desempeñarse en una situación de crisis tan profunda como esa. Creo que su liderazgo se vio fortalecido y sobre todo la perspectiva que se tenía o las expectativas que se tenían. Yo creo que él superó las expectativas. Pocos pensaron que en una situación de una crisis de tal gravedad, el comportamiento de ese líder iba a ser como fue. Que realmente creo que su comportamiento tuvo mucho que ver con la salida que se buscó. Yo paro aquí. Bueno, vamos a ver si Fray Marino Hernández aporta otros elementos en esta primera ronda. Sí, hay una cosa que hay que reforzar, y yo creo que todos vamos a coincidir, y es que el evento más traumático en este año catastrófico para la sociedad dominicana fue la constelación de sucesos, de resultados que nos deparó la elección de mayo 16 y con todas sus consecuencias. Creo que, como decía Margarita en la presentación, este año es esencialmente particularísimo porque ese evento o esa constelación de eventos hizo que todo fuera distinto a los 3 años anteriores, por lo menos. Quizá haya que volver en detalle sobre eso, pero para mí fue el hecho más saliente. El segundo acontecimiento importante para nuestro país, aunque no sea en orden jerárquico, pero tiene magnitud, fue el arreglo relativo de la cuestión haitiana. A nosotros nos concierne muy directamente lo que pasa en Haití y por eso el problema haitiano no es un problema haitiano, es un problema dominicano que se origina y se resuelve en gran medida dentro de los límites del pueblo o del país que conocemos como Haití. Es decir que este arreglo al que se llegó por la fuerza y por negociación en Haití redunda de manera importante y significativa en la República y en la sociedad dominicana. Otra cosa importante también es que por primera vez se ventila desde la perspectiva oficial la corrupción gubernamental en una escala no vista ni reconocida antes en ninguno de los gobiernos del doctor Balaguer. Esto de la aduana rompe toda experiencia, todo límite conocido hasta ahora de la denuncia del sector oficial de actos de corrupción, que en este caso tienen una cobertura, una amplitud que puede llevarnos a resultados sorprendentes. Quizás en la justicia esto no se ventile de manera final hasta pasadas las elecciones del 96 y se mantenga un proceso de relajamiento, de entretenimiento colectivo, de hago y no hago, de amagar y no dar, pero es probable que de todas maneras esto sea aleccionador. Y para la gente del sector privado y para los hacedores de opinión pública, hay suficiente material para reflexionar sobre eso y sobre el curso que se está llevando en el proceso de deterioro de la sociedad dominicana. Otro evento colectivo importante, aparte del arreglo haitiano, de lo de aduanas y la constelación de eventos electorales, es cómo la ADP ha denunciado una vez más la incoherencia del gobierno para cumplir sus compromisos formalmente concertados. Es decir, educación, con la anuencia del presidente de la República, concerta acuerdos de revisión de salario, de prestaciones a los maestros, y a la hora de la verdad todo esto se disuelve y lleva a una actitud levantisca a la ADP, de manera que se altera todo el proceso en la educación pública y, por supuesto, afecta también la educación privada. Generalmente tendemos a culpar a los profesores y decir que ya no son maestros, que son unos gremialistas más que nada, pero compadre, con la ayuda que le da el gobierno, cualquiera revienta. Entonces, hay 3 aspectos en el área particular, en el área personal, que tienen significado social también. Y es la muerte de don Rafael Herrera.
La desaparición de don Rafael Herrera del escenario público dominicano y del periodismo dominicano realmente es algo trágico. Don Rafael fue un hombre de bien, un hombre que se arriesgó su nombre para tratar de actuar de acuerdo a sus propias y más íntimas convicciones, en la defensa de Jorge Blanco, en la defensa de personas perseguidas por razones políticas, de personas hostigadas, de personas que tenían por cualquier razón su vida en peligro. Don Rafael fue un valladar contra la arbitrariedad y el abuso. También fue importante en el aspecto personal lo relacionado con la salud del doctor Peña Gómez. Esto ha significado o podría significar un cambio importantísimo en la correlación de fuerzas y en el rearreglo del liderazgo dominicano. Esta cuestión del problema de salud del doctor Peña Gómez es un caso que no está cerrado todavía y que él ha manejado, no solamente como lo hizo durante las elecciones, su propio caso lo ha manejado con una gran sinceridad, con una gran apertura, lo que quiere decir que el doctor Peña Gómez sigue creciendo y madurando como un dirigente político responsable. Y esto podría parecer una paradoja, pero es un vacío importante. La política, el espectáculo político, pierde un gran actor con la muerte de la Jara Burgos. La muerte de la Jara, le voy a decir una cosa que puede parecer increíble y chocante. No puedo decir que cultivé la amistad de la Jara Burgos, pero lo conocí en uno de los desayunos de última hora. Y fue el político más coherente, el más centrado, el más pragmático que entrevistamos entre todos aquellos que concurrieron antes de las elecciones de don Antonio Guzmán Fernández al solio presidencial. La Jara era un hombre coherente que lamentablemente al expresarse en público era recibido con un humor que no se compadecía con sus pretensiones políticas. Creo que eso es importante y ya veremos en otra ronda qué más podemos decir de todas estas cosas, ¿no? Milton Ray. Sí, bueno, gracias Margarita. Yo voy a tratar de expresarme en forma muy sintética con relación a este balance del año en términos políticos e institucionales. Lo primero que quiero destacar es que fue un año de sombras y de luces en el aspecto institucional. Cuando hablo de sombras, me refiero al fracaso de las elecciones generales del pasado 16 de mayo de este año, al aumento en proporciones increíbles que ha experimentado la corrupción administrativa en la República Dominicana, sobre todo a partir del 16 de agosto de este año, al deterioro progresivo de la administración de justicia en la República Dominicana, que ha alcanzado niveles nunca vistos, a la aparición en este año de una nueva forma de desacato. Al lado del desacato a las decisiones judiciales y del desacato presidencial a la acción del órgano legislativo cuando no promulga una ley aprobada por el Congreso, este año vimos la aparición de un nuevo tipo de desacato, el desacato senatorial a la Constitución de la República, que obliga a los senadores y legisladores a participar en la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Otro hecho que llama la atención en ese panorama de sombras es el aumento de los conflictos sociales en el sector público. Ha habido una escalada de conflictos laborales en el sector público, no así en el sector privado. En el sector privado hay paz social, sin embargo, en el sector público lo que hay es una guerra social que se caracteriza por despidos injustificados y masivos, por falta de pago de salarios, de prestaciones, etc. También un hecho muy grave y lamentable fue la imposición violatoria a doble título de la Constitución de un impuesto del Poder Ejecutivo en dólares a los dominicanos que salen al exterior. Eso fue una de las noticias más comentadas de este año y que más, levantó la oposición de la ciudadanía, en el entendido de que primero, el Poder Ejecutivo no puede imponer impuestos por decreto y segundo, que no puede hacerlo en una moneda extranjera, cuando el signo monetario nuestro es el peso dominicano. En lo referente a las luces institucionales de este año 94, evidentemente que el Pacto por la Democracia fue un aspecto luminoso por el contenido del mismo.
En primer lugar, se consagró la doble vuelta para las elecciones presidenciales. La no reelección presidencial, que era una de las conquistas más anheladas de la sociedad dominicana. La doble nacionalidad, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y el otorgamiento a la Suprema Corte de Justicia de la facultad de nombrar a jueces de cortes y tribunales de conformidad a la ley de carrera judicial que debe ser promulgada, adoptada y promulgada en el más corto plazo posible. También fue significativo en el ámbito de las luces institucionales el hecho de que por primera vez el Poder Ejecutivo casi cumpliera en un 95% la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en la medida en que le entregó la regalía navideña completa al 95% de los servidores públicos, ya que llegó a la suma de 5,000 pesos. Desgraciadamente, una vez más se quedaron los jueces de cortes y tribunales porque el Poder Judicial no fue capaz de requerir del Poder Ejecutivo que incluyera a los jueces en esta regalía pascual, pero es un avance importante. Y además, es muy significativo como una luz en este panorama del 94, la promulgación del decreto 355-94 del presidente de la República que convocó la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Y finalmente, el último punto luminoso en el aspecto institucional es lo que parece ser una nueva actitud del gobierno nacional con relación a la corrupción administrativa, que como yo señalé, el pueblo tiene la percepción de que como para algunos se está viviendo en un ambiente de fin de reino, a partir del 16 de agosto hay mucha gente que tiene prisa en saquear los recursos nacionales antes del 16 de agosto del año de 1996. Comencé a reflexionar sobre cuál sería el balance político de este año. No puedo dejar de un poco disentir de algunas de las expresiones y de las conclusiones de los compañeros, colegas, en el sentido, para utilizar un poco la expresión de Milton, y que a mí las notas que he podido tomar y la reflexión que he hecho me revela que el año tiene más sombras que luces y quizás mucho más retrocesos que avances. En primer lugar, quizás, aunque ya se ha hecho referencia a esto, lo más negativo de todo el año es lo que a mi modo de ver podría llamarse una pérdida de legitimidad de las instituciones del sistema político dominicano. Una pérdida de legitimidad a nivel de las instituciones de la administración y de arbitraje electoral. Hay que recordar que la Junta Central Electoral fue el producto de no de una concertación, yo diría de un pacto entre fuerzas políticas mayoritarias, creo que con la denominación que se utiliza con representación congresional, y de una Junta Central Electoral, producto de ese pacto, de un cierto consenso entre esos sectores, que se inició de esa manera, con personalidades de reconocida probidad, ¿no? Iniciado así, terminamos con una Junta Central en el banquillo de los acusados, pues hay que decirlo así. Una Junta Central Electoral que se manifestó incapaz de buscar una salida, y no estoy de acuerdo en ese sentido con la intervención de Rafael Toribio, se mostró incapaz de buscar una salida a una crisis, incapaz de encontrar una respuesta a irregularidades, por no decir un fraude, que fue claramente evidenciado por la misma comisión de verificación que la Junta Central Electoral designó. Entonces, realmente la crisis política electoral encontró una salida no institucional, lo que evidencia que tenemos un grave retroceso en términos de nuestra principal institución político-electoral. Pero también hay un retroceso, una pérdida de confianza de las autoridades que emanaron, las autoridades a nivel de representatividad política, las autoridades que emanaron de esas elecciones en las condiciones que fueron evidenciadas. Esas autoridades
a nivel del Ejecutivo, a nivel congresional. A nivel congresional, de nuevo, fuimos objeto de una segunda irregularidad, segundos acuerdos que tampoco permitieron que aún los votos que fueron depositados por la población que tuvo acceso, que no fue trastocada o que no fue impedida de ejercer el voto, aún esos votos fueran de nuevo redefinidos, para decirlo de alguna manera, en función de pactos, de acuerdos entre fuerzas políticas. Y yo creo que eso ha conllevado errores políticos de fuerzas, de organizaciones políticas que a mi modo de ver pueden ser afectados en un futuro. Me estoy refiriendo particularmente a la forma como se formó la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. De manera que yo pienso que ha sido, en términos de las instituciones de administración electoral y de la misma representación política de la ciudadanía, ha sido un año de grandes pérdidas. Un segundo aspecto que también refleja un balance positivo, y yo no sé si me estoy extendiendo mucho, es a nivel ideológico-cultural. Yo pienso que durante este año se ha reforzado una corriente autoritaria en el campo cultural. Durante este año, durante la campaña electoral, se desarrolló una clara manifestación de intolerancia política con el surgimiento de toda una campaña racista, anti-haitiana, que ustedes dirán, eso es algo corriente en las campañas electorales, pero a diferencia de otras campañas electorales donde se utilizaban argumentos de esta naturaleza para disminuir la capacidad de convocatoria o de representatividad de candidatos presidenciales, como fue el caso de la campaña del 90 con todas las acusaciones que se hicieron al profesor Juan Bosch. A diferencia de esta campaña, en la actualidad, en este año que está transcurriendo, esa campaña racista, anti-haitiana y anti-pequeñagomista, porque hay que decirlo que se orquestó en contra de un candidato que era dominico haitiano. Esa campaña, reitero, fue una campaña que estuvo dirigida, abierta, desde los medios de comunicación, por comunicadores sociales, encontró aceptación en personalidades de la Iglesia Católica. Hay que recordar que importantes figuras públicas, eclesiales, se manifestaron a favor a través de una visión anti-haitiana de la problemática, toda la problemática del supuesto injerencismo. Personalidades importantes, representativos de la sociedad dominicana, que debieran asumir posiciones de otra naturaleza, encontraron eco, sectores empresariales también. Entonces, fue una campaña que yo creo que implica un retroceso, una manifestación de intolerancia política muy importante. Pero también el balance ideológico-cultural también ha implicado una gran intolerancia en el campo puramente intelectual. Hay que señalar como un hecho negativo, y parece algo trivial, pero es importante, el rechazo a la disidencia intelectual, con la anulación de la decisión del jurado que otorgó el premio a la novela de Viriato Ascensión. Para mí eso fue parte de esa intolerancia en el campo intelectual. Y por último, que una manifestación muy grave de la intolerancia en el campo político, ideológico y cultural fue la desaparición de Narciso González, que hizo pensar que podíamos estar ante una nueva escalada de terrorismo, de violencia y de represión. Yo pienso que quizás puedo dejarlo acá y continuar con otros aspectos en las próximas reuniones. Incluso hay cosas que se han mencionado acá como hechos positivos, y tal es el caso de la integración la formación constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, que sin embargo ahora está siendo amenazado por las ambigüedades propias
de partidarios de quienes prohijaron ese proyecto y la formación del Consejo Nacional de la Magistratura, pero un poco para reforzar lo que decía Isis sobre el afianzamiento de la intolerancia, también tenemos la decisión de la Secretaria de Educación de desestimar los libros de historia que corresponden al nuevo currículum de la escuela primaria, sencillamente porque estima que habían sido escritos de una manera parcial y que debía quedarse en 1960 y que estos 35 años, casi 34 años de historia que han transcurrido desde entonces, pues no pueden ser objeto ni de la crítica ni del análisis de los historiadores. Pero está Eduardo Jorge Prat para hacer su balance y decir lo suyo. Si queda algo. Pues básicamente yo coincido con lo que se ha expuesto aquí en esta mesa. Yo creo que, y coincido ahí con la licenciada Duarte, en el sentido de que este año pues, ha sido un año negativo en términos del desarrollo político dominicano. Los dominicanos dimos muestra por nueva vez de que no somos capaces de organizar unas elecciones limpias, donde se respeten los resultados, y es una paradoja que las primeras elecciones con las cuales se inicia este largo proceso de transición, que no sabemos hacia dónde, las elecciones de 1962 fueron quizás, los resultados se dieron más rápido y fueron más limpias que esta, o sea, ha habido una involución. Pero lo que caracteriza en términos general este año, a mi modo de ver, y creo que esto resume un poco todo lo que se ha puesto aquí, es el entronamiento de la cultura del fraude, la falsificación de la verdad histórica desde la Secretaría de Educación, la falsificación de los resultados electorales e incluso el uso de los fondos del Estado durante la campaña electoral de una manera tan cuantiosa que hasta produjo un descalabro fiscal que ahora se quiere subsanar con estas medidas de cobro compulsivo que se ciernen sobre las empresas privadas a través de la administración tributaria. El hecho mismo de la aparición del nacionalismo de nuevo es una falsificación de lo que es el origen histórico, racial, cultural de la nación dominicana. En todos los ámbitos de la sociedad, en este escándalo de aduanas, se muestra de nuevo hasta dónde se ha llegado esta cultura del fraude, donde hay personas que dicen que si ha habido un supuesto crimen de la exdirectora, que habrá que probárselo en los tribunales, no ha sido el hecho de haber supuestamente sustraído fondos públicos, sino el haberse dejado descubrir, el ser tan auténtica en su modo de vida, que haya permitido detectar, si es que es verdad, porque ella es inocente hasta que se pruebe culpable. Y eso eso demuestra hasta dónde el fraude es aceptado por toda la sociedad. Y lo que más expresa la incógnita que se cierne sobre la nación dominicana es el hecho de que lo que pudo haber sido un modo de resolución arbitral de una crisis política que fue el Pacto por la Democracia, con elementos que nacían de un consenso de la sociedad, se desvirtúa poco tiempo después con lo que usted con mucha propiedad ha llamado el desacato senatorial. Yo no creo que los actores políticos estén convencidos acerca de las reglas de juego. Yo creo que todos jugaron con una carta debajo de la manga y así no se puede construir democracia, porque para construir democracia lo primero es ponerse de acuerdo sobre ciertas reglas de juego y todavía hay actores o hay un actor que cree que se puede ganar en política haciendo trampa y eso marca este año del inicio hasta el fin. Vamos a ver si nos falta completar el cuadro, Milton Ray Guevara. ¿Qué elementos adicionales tú quieres poner o entramos de una vez? Si no tiene nuevos elementos, entramos a debatir las exposiciones o las posiciones que han presentado los demás. Sí, no, yo quisiera tres aspectos que yo quisiera enfatizar. En primer lugar, nosotros tuvimos también, que yo olvidé, un fracaso institucional muy grave, que fue el de que nuestras autoridades gubernamentales no fueron capaces de preparar una estrategia adecuada para que la República Dominicana llegara a los acuerdos del GATT en condiciones de defender a los productores nacionales. El hecho de que nosotros nos apareciéramos allá con dos hojitas, una sobre la parte agroindustrial y otra sobre la parte industrial, y que después hiciéramos un viaje a Ginebra a tratar de arreglar eso, demuestra que nosotros tenemos una diplomacia. No hay diplomacia nuestra capaz de defender nuestra economía nacional y defender el país.
Pero hay dos aspectos de la justicia que yo quiero enfatizar. En primer lugar, estamos asistiendo a un peligroso descalabro de la justicia de tierras en la República Dominicana. El certificado de título está perdiendo cada día más su inmutabilidad. Ya el certificado de título no es aquel título ejecutorio que hacía sentir a uno como rey de la propiedad inmobiliaria. Ahora te falsifican el título, te dan un certificado de no gravamen, existiendo gravamen, es decir, te revocan un título después que tiene el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que eso es muy significativo. Y por el otro lado, algo sumamente preocupante, todo lo relativo al tránsito, a la ley de tránsito en la República Dominicana. En estos momentos, por cualquiera de esas vías de Dios en la capital de la República, viene usted y tiene un pequeño accidente, un tropiezo con algún ciudadano, y de un carro se desmonta un hombre armado con una pistola 45 y es capaz de quitarle la vida a cualquiera. Pasa un motorista y se le lleva el espejo retrovisor a otro ciudadano, chocan en los semáforos en rojo, es decir, ahora mismo hay un caos en todo lo que es la ley de tránsito en la República Dominicana, que nosotros entendemos que eso no puede continuar así. Porque de continuar así, entonces no va a haber ningún tipo de garantía, porque usted tener un carro lo que va a convertirse es en un gran dolor de cabeza. Y yo creo que aunque es una cosa aparentemente pequeña, la multiplicidad de problemas que se están presentando en ese campo tendrá que llamar la atención de los ciudadanos y de la opinión pública. Sí, yo quisiera apuntar algo en eso que dice Milton, porque lo que él está señalando lo hace con una gran donosura y un gran sentido de equilibrio, pero la cosa es mucho peor, porque lo relativo a los títulos de propiedad, que deberían tener la garantía absoluta del Estado, el respaldo absoluto del Estado, eso está poniendo en peligro el sistema de financiamiento hipotecario de la República Dominicana, porque puede llegar el momento en que los bancos no acepten ningún título, cuando el título carezca de valor, de representatividad del valor de la cosa inmueble. ¿Qué tiene el banco para cobrar si falla? Cuando ese es uno de los pilares de la economía dominicana, es la garantía para los préstamos inmobiliarios. Es decir, que eso que denuncia Milton es de una gravedad enorme, con repercusiones que podrían ser catastróficas en la economía dominicana. Y lo otro del tránsito, que también es muy oportuno que lo haya señalado, es que el tránsito es como un mecanismo reflexológico de la conducta social. Lo que pasa en el tránsito evidencia cuál es el estado conductual de la ciudadanía montada y de los desmontados también, porque los que andan a pie no es porque quieren, sino porque no pueden. Es decir, que eso es de una gravedad también. Es decir, que importante. es como una especie de espejo de la anarquía espejo social de la conducta dominicana. individual y de la conducta colectiva. Eso es terrible. ¿No te recuerdas la anomía Yo me la social? recuerdo muy bien. En este caso, ese es tú lo aplicas muy bien. La anomía es la conducta que, conociendo las normas para comportarse, elige otro modo, porque si tú eliges el modo prescrito, no llega a los objetivos que te propone. Entonces la gente tiene que decir, sí, la ley está ahí, yo creo en ella, pero yo hago lo que me da la gana. No, Entonces, y la falta viene el desorden. aplicación de las normas, porque es que realmente que el sistema de la sociedad dominicana realmente no se aplican la mayoría de las Y que si la aplica no puede. Si la aplica no puede. Y sin aparato judicial eso completa. Hay un clima de desamparo institucional tremendo. Tomemos, por ejemplo, el caso de la administración tributaria. Pues desde la promulgación del Código Tributario, pues se contemplaba la eliminación del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer los asuntos fiscales y la creación de un Tribunal Contencioso Tributario. Se han elegido los jueces de ese Tribunal Contencioso Tributario, pero no tiene lugar, no tiene espacio ni recursos materiales para comenzar a funcionar. ¿Y cuál No es tiene local. ¿Y cuál es la situación? Que si se produce una impugnación de impuestos de determinado periodo fiscal, digamos 1 millón de pesos que la administración fiscal reclama al contribuyente, lo primero es que tiene que hacer el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que le impuso el impuesto, la diferencia, luego el recurso jerárquico ante el secretario de Estado de Finanzas y luego, para ejercer el recurso contencioso tributario, tiene que pagar
para luego reclamar. Es el principio solve y repete, el cual es inconstitucional, pero que ya la gente está acostumbrada a pagar y luego reclamar, aunque eso va en detrimento de aquellos contribuyentes que no tienen la posibilidad de pagar y luego reclamar. Entonces, ¿qué pasa? Para pagar hay que saber cuánto se debe a la administración fiscal. Y para saber eso se requiere una intimación de pago. Pero ¿qué pasa? La administración tributaria, de manera de evitar que el contribuyente ejerza el recurso a tiempo, hace la intimación de pago con posterioridad al vencimiento del plazo para ejercer el recurso. Pero suponiendo que el contribuyente haya tenido la suerte de, por dotes de adivinación, saber cuánto le debe a la administración y ejercer el recurso durante el tiempo, cuando vaya a ejercer el recurso, no puede ejercerlo ante ningún lado porque el tribunal no tiene lugar. O sea que es palo si boga y palo si no boga. Y es una situación que implica pérdidas millonarias para contribuyentes incluso de clase media, contribuyentes profesionales, que se ven privados de ejercer los recursos mínimos. Y estamos en un claro caso de confiscación de la propiedad, que es uno de los elementos de los derechos fundamentales que tenemos los dominicanos. Yo creo que el cuadro que ustedes están pintando, o sea, antes de que lleguemos a las conclusiones, no es muy auspicioso. Definitivamente no es muy auspicioso. Y no sé, tendría la tentación de preguntarse hasta dónde también todo esto que está malo, que estamos asistiendo, no está vinculado con, creo que era Milton que lo refería, el fin del reinado. ¿No? Sí, es como si este espacio de transición se convirtiera también en un espacio que es un espacio de desconcierto, ¿no? O sea, y cómo se está reflejando eso, además de los datos concretos en que ustedes señalan en esta sociedad dominicana. Margarita, yo tenía anotado, y anoté al lado lo de Milton, lo de fin de reino, yo tenía el peligro de un final anunciado. Y es que nunca Balaguer dejó saber si iba o no iba como candidato electoral hasta la fecha límite, con el objeto, supuestamente, eso cuenta la tradición de los 12 años y después, de que sus colaboradores no le abandonaran y mantuvieran la fidelidad por la promesa de una reelección y una nueva victoria. Pero ahora, como han habido condicionantes externos a la voluntad de Balaguer, como revelaba Rafael Toribio en la introducción que hizo, ahora todo el mundo cree y sabe que Balaguer no continúa después de las próximas elecciones. Y hay un desespero, hay una actitud que yo aprendí la palabra hace muy poco de un cibaño, y hay un aborazamiento. Hay una actitud voraz de caerle encima como nunca antes en celeridad y en volumen a los recursos del Estado. Hay una desesperación. Nosotros hablamos de la aduana, pero ahí está la inocente reclamación que hace el embajador Meloni de la Comunidad Europea al Banco de Reserva de que le digan por qué hay una diferencia de 5% en la tasa de interés pasiva de los certificados financieros a plazo fijo de los fondos del OME. Abiertos en la misma fecha. Abiertos en la misma fecha, y estamos hablando de 87.500.000 pesos aproximadamente, que no es una papita, ¿no? Así que cualquier operación de diferencia, si se imputara como un beneficio, que no digo que lo sea, pero si se imputara como $500,000 casi lo que estamos hablando ahí, que yo creo que cualquiera de nosotros lo necesita, cualquiera, y si no lo necesita estaría muy bien. Hasta menos. Entonces, hay otra cosa. Yo he oído decir... Bueno, está también lo de reciente, para hablar de los casos recientes, el espectáculo de los molinos dominicanos y el contrato de la harina. Pero es que lo tengo anotado. Otro elemento, además de la crisis que se contrata la harina a $157 la tonelada y se viene pagando a 218 o algo por ahí. 223. A 223. Bueno, $5 más. Eso deberían ser lo que me mandaran a mí, ¿no? Porque digo, realmente $5 más de lo que tú más de lo que yo digo, sí. No es en relación a lo que se contrató, son casi $70 por tonelada. Señores, entonces, y nada, no ha habido sanciones. Pero ahí no hay una mujer al frente de esa dependencia de la administración pública. Bueno, pero no ha habido sanciones tampoco, ¿eh? Yo no sé si va a haber sanciones con lo de la aduana, pero allí no ha habido sanciones y eso se evaporó. Y la cosa que le pasa a los delitos dominicanos es que perimen en la memoria del público y en la memoria de la prensa. Bueno, ya pasó. Y como ya yo lo denuncié, pues la gente dice, ya yo lo dije y se acabó. Rafael Toribio, tú hiciste una primera intervención, un panorama que fue cuestionado en alguna medida, porque pareciste aferrarte al optimismo y a la esperanza de que la salida que se dio a la crisis, bueno, fue ya después de consumada la crisis lo mejor. Pero tú mismo formaste parte de la comisión de verificación y diste una gran credibilidad a ese trabajo y todo el mundo sabe que fuiste un
un batallador en defensa de los procedimientos democráticos a nombre de la sociedad civil y como representante del mundo académico. No fue definitivamente una expresión de la precariedad, de la orfandad institucional, el hecho de que la presión extranjera jugara un papel tan determinante en que por lo menos se buscara un paliativo. ¿Hubiese habido salida digamos, más o menos pactada entre los dominicanos sin la presión extranjera o hubiera habido imposición absoluta? También como Frank te indicó, yo tenía apuntado aquí de los datos importantes a significar, fue la presión internacional, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, que jugó un papel determinante en todo lo que aconteció como solución. Como también hay que señalar silencios significativos de sectores importantes de esta sociedad o pronunciamientos fuera de tiempo, que de haberlo hecho de manera oportuna, no esperar demasiado, otras cosas hubiesen sucedido. Ahora, yo sigo con una posición, yo soy optimista a ultranza, no por dejar de reconocer las limitaciones y las precariedades. Definitivamente la salida que se dio a la crisis no fue institucional, pero podía ser de otra manera. La crisis demostró la ilegitimidad, la precariedad de las instituciones. La Junta Central se desplomó con algo muy lamentable, sin tener conciencia de su limitación y su precariedad, porque la torpeza llegó a tal que toman una resolución que todo el mundo desconoce. Es decir, la prueba más evidente de que ese instrumento, esa institución... ¿Te refieres a la resolución de las 6:15 de la tarde? No. De la del pacto. No, antes del pacto, es decir, ellos dieron como la proclamación solucionado todo. Es decir, bueno, ya reivindicando de que ese es el organismo en facultad de dirimir todas las cosas. Bueno, y hasta los beneficiarios exacto, de esa resolución, de esa proclama, tuvieron que reconocer que no era posible. Entonces, definitivamente, cuando yo digo que fuimos capaces de buscar una salida, la contraposición es que evitamos la confrontación entre nosotros. Porque si algo quedó claro en esta situación es que la institucionalidad falló de todas. Y había que buscarse una salida. Y esa salida fue legítima. Aunque no fuera legal, fue legítima ante la crisis de legitimidad que se presentó. Fue pacífica Pacífica más que legítima. Y legítima. Una solución civil. Y eso es bastante. Pero legítima porque recuperó la confianza de los actores políticos de nuevo en el sistema, momentáneamente. Porque horas después, y eso es lo que se critica, horas después, ya los mismos actores políticos estaban incumpliendo esa solución, que si bien no era una solución legal, era una solución que todos percibíamos como la solución adecuada a lo que podría ser un baño de sangre. No la mejor, yo la nunca viable, defendí. La viable, la posible. y la pacífica. Juan, Yo lo que sí, perdóname, Isi, déjeme privar en viejo, ¿no? Muy brevemente, pero guiarme de viejo. Yo creo que uno de los conflictos subyacentes para entender todo este proceso es que tenemos o estamos exigiendo una administración democrática a los herederos de la tiranía. Por ejemplo, yo no dudo de la probidad del presidente que fue de la Junta Central Electoral. Yo no dudo de su honradez, de su honestidad, de su sana conciencia, de todo eso. Pero ese señor, aunque se destacó como un opositor, por lo menos ideológico, a la tiranía, pero son personas que fueron formadas al calor de la tiranía, no tuvieron otras opciones de administrar las cosas que conciernen a la política. Ese fue el grave fallo, y concluyo, de los formadores de Unión Cívica, gente ilustre, gente buena, bien intencionada, pero carecían de los mismos defectos del Trujillato porque fueron entrenados, solamente vieron y vivieron el ejercicio del poder absoluto y personal, no se podía esperar otra cosa y por eso Bosch barre en el 62. Y eso es lo que pasó ahora.
un hombre bueno con moldes muy viejos para procesar estos datos nuevos, que son los de la democracia participativa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con mi maestro. No importa, no importa, no ¿verdad? importa, no importa. Lo importante es que discutamos. Yo creo que es necesario que haya hombres nuevos, mujeres nuevas, eficaces, democráticos, modernos, si quieren, al frente de las instituciones políticas, instituciones en general. Pero hay que de nuevo llamar la atención que los hombres no son igual a las instituciones. Y esto es muy importante. Muchas veces estamos vigilando que se elijan jueces probos, jueces íntegros, en el caso de la Junta Central Electoral. Pero lo que mostró en realidad este proceso es que no basta, no es suficiente, como se diría en términos metodológicos, no es suficiente que hayan personas adecuadas, idóneas. Es necesario que los procesos, los procedimientos, los mecanismos de control, de transparencia de esas instituciones realmente sean adecuados. Pero lo adoptan y lo implementan los hombres, Isi. En momento. Yo creo que eso vale para, y tendremos que discutir eso más adelante, para la nueva Junta Central Electoral. Nosotros nos recreamos mucho y nos quedamos tranquilos cuando ya tenemos un personal idóneo. Y en un programa de televisión justamente de la vigilia electoral, yo llamé la atención sobre el problema que podía acontecer en la Bueno, elección. sí, hay que testimoniar que tú advertiste en la noche del 14 El problema de mayo, de los cómputos. sí, la inminencia de una crisis política en el programa Vigilia Electoral. Entonces yo pienso que el problema está ahí, en que realmente el tipo de régimen autoritario, dictatorial, o como tú quieras llamarlo, es incompatible con el desarrollo institucional, porque justamente es lo no institucional. Correcto. Es decir, es promueve la desorganización de la sociedad civil, incluso de la sociedad política, pero principalmente de la sociedad civil, y promueve la no institucionalización. ¿Para qué? Para dejar en manos de determinados personajes la posibilidad de soluciones. Y dentro de esos personajes están los que dirigen las instituciones, esas débiles instituciones, pero está también una figura muy importante del folclore o de la cultura política informal dominicana, para utilizar la expresión y darle los créditos a Julio Cruz Vera. Es decir, el personaje el famoso mediador, la figura del mediador, donde no hay instituciones sólidas con capacidad de tener recursos, mecanismos para dirimir los conflictos. Y Milton me ha enseñado a mí que uno de los problemas de la Junta Central Electoral es que no tiene posibilidad de tribunal de arbitraje, ¿cómo se llama? De apelación. De apelación. No hay dónde ir después de eso. No hay dónde dirimir los conflictos. ¿Quién va a solucionar el problema? La presión de organismos internacionales o el papel de los mediadores. Y hay que decir que eso es un problema muy serio en la República Dominicana, porque durante los 12 años de Balaguer, cuando un dirigente político estaba siendo perseguido, podía tocar la puerta de muchos mediadores. Ya hoy en día la sociedad dominicana hasta a ese nivel se está quedando sin mediadores. Agripino Núñez Collano es un llanero solitario, parece que el único no fue mediador. don Rafael. Y don Rafael. O sea, realmente cada día tenemos menos mediadores. Entonces yo creo que eso es un indicador muy claro de una frágil institucionalización en el país, una debilidad institucional. Y en ocasiones pues pasó ya cuando se anunció el aumento del sueldo de los maestros, que hubo un submediador, que es el vicerrector de la Universidad Católica. No, una el comisión, licenciado, bueno, pero una él comisión la mediadora para encabezó, eso. una comisión mediadora, y él la encabezó. Ya un submediador, y en vez de anunciar la secretaria de Educación el aumento de los sueldos, pues tuvo que anunciarle una comisión. Es decir, ya no damos ni para que los ministros anuncien que se aumenta el sueldo de gente que está reclamando y que tiene un pacto en un plan decenal de educación. Sí, pero si uno ve con un ojo crítico, los resultados de las mediaciones no han sido tampoco tan exitosas. Parece que hay también una disminución de la calidad de los resultados de la mediación. También. Entonces, y esto se reflejó en la propia salida a la crisis postelectoral, ¿no? Y que inmediatamente, 2 horas después, el pacto estaba violado. Bueno, se manifestó antes incluso con el pacto de civilidad,
Y cuando la comisión de verificación, que los testigos del pacto de civilidad presionaron, ellos a su vez presionados por la sociedad civil, para que se constituyera, cuando la comisión de verificación dio su informe, dejaron solos a Rafael Toribio, a Radamés y a los otros. Y el pacto de civilidad dio por concluido su trabajo sin manifestarse sobre el informe de la comisión que ellos habían presionado para que se creara. Y de un momento a otro nos encontramos que no tenían opinión los mediadores, los del pacto de civilidad, antes de decir que el pacto de civilidad fue otro tollo, realmente. Sobre todo frente a esta crisis que es quizás la más dramática que ha vivido la nación dominicana en estos últimos años, por las consecuencias que podía tener, que eran previsibles si no se le buscaba esa salida medio pacífica, medio hipócrita, que se concluyó. Bueno, pero frente a eso también la mediación parece que no ha sido efectiva. Entonces, frente a qué estamos, ¿no? Hay como una suerte, ya no de anomía, es una absoluta desolación. Sin embargo, tenemos que hacer esfuerzos por superar eso. Pues y eso que es no otra hemos cosa. hablado de las grandes limitaciones que tenemos a nivel de la sociedad civil. Es decir, hasta ahora nos hemos movido en el ámbito de los partidos políticos, de las instituciones políticas, pero otra de las grandes limitaciones del proceso político dominicano es el bloqueo, la resistencia a la participación de la sociedad civil, no por azar, sino por la gran debilidad de la sociedad civil. Y esa gran debilidad de la sociedad civil que se manifestó en este año, es decir, todos los que hemos formado parte de algún organismo de la sociedad civil, hicimos intentos de presionar, de dialogar, de cabildear, lo que sea, pero esos intentos chocaron contra una sociedad política que realmente no oye a la sociedad. Ingrid, esa reflexión tiende a oírse entre ellos. De Isis me recuerda el artículo del controversial Sacha Bollman hace 30 años de ¿quién impondrá la democracia?